Claudio. Nuestro segundo entrevistado es Matías Espejo. Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva, médico, especialista en terapia intensiva, diplomado en gestión y administración hospitalaria en salud, miembro tribunal de ética de la Sociedad Sanjuanina de Terapia Intensiva, vicepresidente de la Sociedad Sanjuanina de Medicina de Montaña, coordinador de vuelos sanitarios, referente provincial de emergencias sanitarias ante la DINESA, presidente del Comité de Emergencias Sanitarias de Cuyo, tiene un hobby, andar a caballo, y también es hincha de River Plate. Muy bien, esa es la mejor parte. Es lo último, ¿eh? ¿Cómo está, Matías? La Bueno, conducción doctor. de este Muy buenos días, programa ¿cómo están somos... ustedes? Sí, ¿no? Buen día. Bueno, Me sorprendió ese comentario, pero bueno. pónganos en contexto el momento actual de la pandemia en la provincia, ¿no? Bueno, un camino transitado importante. Contexto actual que no deja de ser preocupante, pero no solo nos preocupamos, sino nos ocupamos. Y si vale la pena hacer un paralelismo entre lo que fue el año pasado, primera ola respecto a segunda ola, recién un poco lo conversábamos en off y escuchábamos a Marcelo. La verdad es que todo ese tiempo previo para el servicio sanitario fue de preparación, fue muy importante. Nos enfrentábamos a un enemigo absolutamente desconocido, no solo en la provincia del país, sino en el mundo, del cual se desconocía prácticamente todos los mecanismos de ingreso, de infección, de producción de la enfermedad en sí, la manera de propagación, la manera de combatirlo al mismo. Y esto tenía que ver o tenía mucha implicancia no solo en cómo se educaba o cómo se conducía a la población para evitar la infección, la propagación, la morbimortalidad, sino también en los equipos sanitarios de cómo se abordaban estos pacientes y esta patología. Si a eso contextualizando vemos que nuestro sistema sanitario a nivel general, a nivel nacional, venía de haber sido degradado de ministerio a secretaría con un desfinanciamiento absoluto de todos los programas nacionales y en todo sentido desfinanciado y verdaderamente vapuleado en todo lo que tiene que ver con infraestructura sanitaria, con equipamiento sanitario y con recurso humano. Fue muy importante todo ese tiempo de confinamiento, de aislamiento social preventivo obligatorio para permitir una preparación del sistema. El Estado Nacional hizo una inversión muy importante en todo sentido, tanto en infraestructura como en equipamiento, como en recurso humano. Y a diferencia de esa situación, el Estado provincial, por fortuna, por tener una administración ordenada, por saber o por entender que la salud pública es política de Estado, contaba con una infraestructura sanitaria muy importante, no solo en el tercer nivel, donde el Hospital Rawson es sin duda el máximo exponente del tercer nivel en la provincia y en la región, eso hay que recalcarlo, sino también que en el resto del territorio provincial también. Si nosotros entendemos que la alta complejidad se concentra en la provincia de San Juan, en el Gran San Juan, inclusive en la capital, excepto el Hospital Marcel Quiroga, que es público y que está emplazado en el departamento de Rivadavia, el resto de las terapias intensivas, que es lo que en este contexto le llamamos tercer nivel, se concentra en el Gran San Juan, en capital, tanto públicas como privadas. Fuera de un anillo de 15 kilómetros a la redonda de la Plaza 25 de Mayo, el único proveedor de servicios de salud con internación es el Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, nos encomendó el gobernador y la ministra diseñar un plan de asistencia, un plan que contemplaba diferentes aristas, todo lo que tiene que ver con la promoción y la protección, el diagnóstico precoz y oportuno, la asistencia de los pacientes y finalmente evitar la propagación. Hubo un trabajo arduo de preparación de todos los hospitales. Cada hospital departamental fue dotado de elementos biotecnológicos, de infraestructura y de recurso humano para generar áreas COVID en toda la provincia. También se hizo con el primer nivel de atención, es decir, los centros de atención primaria de la salud, si bien tuvieron que disminuir sus prestaciones para volcarnos fundamentalmente a la asistencia del paciente con patología COVID y, lógicamente, en el tercer nivel de atención. Durante mucho tiempo, es cierto lo que decíamos, tuvimos prácticamente la población paralizada con muy poquitos casos, pero decíamos recién, eso permitió preparar los equipos. La verdad que el aprendizaje ha sido muy importante. Durante todo este tiempo, desde el Ministerio se fueron proponiendo diferentes instancias de capacitación con las herramientas habituales, puesto que
la presencialidad no era posible, la virtualidad pasó a ser una herramienta fundamental en esto, y de esa manera fuimos, entre otras acciones por parte del Ministerio, fuimos estratificando y procedimentando cada una de las acciones, y de esa manera generamos guías de atención. La segunda ola nos encuentra con un equipo de salud con una expertise muy importante, con una preparación muy importante, con inversión muy importante en lo que es capital humano, en lo que es infraestructura, en lo que es equipamiento, pero con nuevos desafíos. Estos nuevos desafíos tienen que ver con que, si bien existen nuevas herramientas, dentro de las cuales, sin ningún lugar a dudas, la vacunación hoy es la herramienta fundamental, siempre debe ir absolutamente acompañada por todas las medidas básicas de prevención y protección. Lo hablábamos recién, por más que estemos vacunados, hasta que no salgamos de contexto de pandemia, las medidas de prevención y protección rigen como el primer día. Decía, un equipo de salud con un camino andado importantísimo. Un paréntesis y el agradecimiento eterno y el reconocimiento a todos los integrantes del equipo de salud que han demostrado una vez más cuál es su nivel de compromiso, cuál es su capacidad de resiliencia y de plasticidad para poder reinventarse, teniendo en cuenta que las mismas personas que se encuentran en los lugares de diagnóstico, entonces centros de hisopado, centros de vacunación, controles de circuitos seguros, áreas de asistencia COVID, han sido siempre las mismas que hemos ido rotando por diferentes lugares. Pero sí, decíamos recién, con una expertise muy importante, con esta herramienta fundamental que es la vacuna, y con una planificación que ha involucrado a todo el sistema sanitario, tanto el sector público como privado, trabajando de manera mancomunada en pos de poder dar respuesta a la población. Y con otros desafíos que son las nuevas variantes, las poblaciones jóvenes que aún no se han vacunado en su totalidad, y salió lo que decíamos en un primer momento. Ustedes recuerdan que, no sé por qué situación de mala información, de desinformación, o vaya a saber de qué, se decía que los niños no se contagiaban. Y si se contagiaban no eran vectores, porque como eran asintomáticos, eso está demostradísimo que no es así. Los chicos se contagian, se enferman, presentan tal vez en muy escasa proporción desarrollos de formas graves de enfermedad, pero sí se contagian, sí se enferman y sí son un vector y la transmisión para otras poblaciones. Y las embarazadas, que hoy se adelanta. son un grupo de riesgo. Damos todos los días los datos de contagio, fallecimiento. Y una cuestión que nos viene llamando mucho la atención y nos preocupa mucho es el tema de las embarazadas y de los bebés, de los menores, de los chiquitos. Exacto. Yo no sé ustedes cómo lo están manejando. Claudio recibía hoy un pedido de una familia, de una mujer embarazada que lamentablemente falleció, pero que quería destacar la buena atención que había recibido en el Hospital Rawson. Sí. Y después la campaña, digamos, de darle prioridad también a las mujeres embarazadas. Así es, en ese sentido, ¿eso los preocupa a ustedes? La División Materno-Infancia del Ministerio, junto con el COE Salud, hemos diagramado una forma de abordaje a embarazadas. El embarazo en sí, el propio estado de gravidez genera cierto grado de vulnerabilidad desde el punto de vista inmunológico a la persona gestante. Esa situación hace que sea una persona de riesgo. Entonces, lo que permanentemente estamos pregonando es la necesidad de la autoprotección, es decir, la protección de la embarazada respecto del entorno y del entorno respecto de la embarazada. Es decir, si yo soy un contacto estrecho, soy caso sospechoso, tratar de preservar a la población de embarazadas. Ante la mínima sospecha, por supuesto, consultar a los diferentes mecanismos que tenemos nosotros de diagnóstico y seguimiento, y ni bien se constata que una embarazada es positiva o encuadra dentro de lo que es casos sospechosos, inmediatamente se diagnostica y se hace un seguimiento pormenorizado de la misma, inclusive como una herramienta mesurable de su estado. El Ministerio está distribuyendo oxímetros de pulso que permiten que la embarazada se esté controlando de manera permanente la oxigenación a través de diferentes herramientas, como por ejemplo videos muy didácticos. Se le explica cómo debe autocontrolarse y reportar su saturación.
ante mínimas dudas, inmediatamente se interna. Los diferentes nosocomios que están preparados para lo mismo tienen asignados lugares, y el Hospital Rawson, en el sector de clínica médica o de terapia, dependiendo del nivel de gravedad que la misma presente, tiene asignados lugares específicos para poder asistirla, en conjunto con el servicio de ginecología o de maternidad según las edades de gestación que presente. Ese es uno de los temas. Hay un montón de consultas. De saber que iba a venir usted, han llegado varias consultas. Una me pasa en mi familia. En mi familia hay 2 nueras que están embarazadas. Una se vacunó porque el médico le dijo vacúnese, y la otra el médico le dijo no se vacune. ¿Qué hay que hacer? Es muy complejo el tema, entendiendo que la vacuna COVID hoy sigue siendo voluntaria, todavía no forma parte del sistema o del calendario obligatorio de vacunación, pero toda la evidencia mundial habla a favor de la vacunación. Hablábamos recién que el año pasado, en la primera ola, las embarazadas no eran en sí un problema. Primero porque la mayoría estaban aisladas, y porque hoy, julio de 2021, estamos viendo los embarazos del COVID. Pero bueno, hoy sí forman parte de un colectivo específico, con un grupo de riesgo muy importante, y toda la evidencia apunta a que las embarazadas deben vacunarse. Todos debemos vacunarnos, esa es la realidad. La meta global es tener más del 70% de la población mundial vacunada, porque eso va a ser realmente lo que va a transformar esta pandemia en enfermedad endémica, como son el resto. Claro. ¿Y qué pasa con el bebé, doctor? ¿Qué pasa con el bebé? Si tiene COVID y si es vacunada. El bebé va adquiriendo inmunidad. Está comprobado que todos los casos de infecciones en bebé se dan no de manera vertical, sino posparto, por contaminación. Pero también se sabe que la embarazada, cuando se vacuna, además de adquirir inmunidad a ella, le transfiere al bebé la inmunidad. Por lo tanto, es fundamental tener neonatos con inmunidad adquirida a partir de la vacunación de la madre. Entonces, en principio, para las embarazadas, vacunarse, autocuidarse y, en lo posible, transcurrir el embarazo aislada. Absolutamente. Básicamente. Para la embarazada, para el entorno y para la sociedad. Claro. Otra consulta, otro tema. Hay mucha ansiedad por los que recibimos la primera dosis de Sputnik V, y al principio decía 2 meses, 3 meses, 2 semanas, 3 meses. ¿Hay problemas si una persona no se vacuna a los 3 meses? ¿Cuál es el tema sobre eso? No hay problema, qué buen planteo. Propio de todo el desarrollo de la pandemia, con esta dinámica que la misma ha impuesto, lo mismo pasó con las vacunas. Primero decíamos, el intervalo entre primera y segunda dosis no debe ser inferior a 28 días, a 21 días, porque ese era el tiempo mínimo. Es decir, si se daban las 2 dosis en un tiempo menor, no tenía mucho sentido. Es decir, había que permitirle al sistema inmunológico comenzar a desarrollar los mecanismos para ir produciendo la inmunidad, tanto humoral como celular. Luego se vio en el tiempo que diferirla, lejos de ser contraproducente, era importante, era mejor, porque permitía mayor desarrollo o mayores títulos de anticuerpos. Al día de hoy se sabe que no es que se pierde o que se vence la vacuna, no. La inmunidad adquirida queda, persiste, y es tanto celular como humoral. Lo ideal es tener el esquema de vacunación completo. Con estas situaciones comprobadas y puestas sobre la mesa, entendiendo cuál era la crisis mundial respecto a la producción de vacunas, porque en realidad son pocos los productores y la demanda mundial es inmensa, entonces todos los productores vieron sobrepasada su capacidad de producción. OMS y los organismos que más entienden estos plantearon como estrategia mundial llegar con primera dosis a toda la población mundial posible, entendiendo que disminuía la morbimortalidad, es decir, si bien no evita que nos contagiemos, evita en gran medida el desarrollo de una forma grave de enfermedad y de muerte. A medida que va aumentando la producción de vacunas, la oferta de la misma, y viendo que muchos grupos se han acomodado y rápidamente han accedido a la vacunación, por eso el planteamiento de los planes estratégicos de vacunación, priorizando a las personas
de mayor riesgo, tanto de exposición como de contagio. Luego se comenzó a regularizar o a aumentar la producción de vacunas y se va, hoy la idea es, además de llegar con primera dosis, lo ideal es completar el calendario. Respecto a Sputnik puntualmente, la producción se centró en el primer componente basándonos en esta premisa que decíamos anteriormente. Hoy ha aumentado la producción de segundo componente y orgullosamente podemos decir que la Argentina va a producir la vacuna tanto del primer componente como segundo. O sea, a los 3 meses no se pierde. No se pierde, quedarse tranquilos que van a ser convocados. Hoy estamos convocando para segunda dosis a un volumen muy pequeño de personal de salud, porque nuestro plan estratégico que contemplaba a todo el equipo de salud, independientemente del puesto que ocupe y si forma parte del sector público o privado, en un 99,9% el equipo de salud está vacunado, quedan muy poquitos, así que se prioriza para personal de salud mayor de 80, mayor de 70. El próximo grupo priorizado es mayor de 60, así que varios deben nos va a estar tocar. esperando. Seguimos con las consultas. En todo caso le hago una pregunta múltiple. Perdón, que esa segunda dosis es solo para Sputnik, porque No, sí, para AstraZeneca y Sinopharm se está colocando a demanda, recibiendo también el mensaje de texto. Hay que esperar el mensaje de texto. Y viene muy bien. 2, 3 preguntas juntas. ¿La AstraZeneca es peligrosa por el tema de que se denunció de que por ahí da una trombosis? La segunda pregunta es mejor virus atenuado, adenovirus 5, adenovirus 26 o ARN mensajero? ¿Qué es mejor? ¿La Sputnik es buena? ¿No es buena? ¿Es cierto que la Pfizer es la mejor? Háganos un panorama de eso. Bueno, la verdad que debiésemos consultar a un especialista de inmunizaciones, pero en términos generales, todo estudio o toda inoculación se suspende cuando se presenta algún efecto adverso. Bien. Por esa razón se suspendió por días solamente AstraZeneca en 2 países y luego se determinó que esos efectos trombóticos no se podían atribuir a la vacuna. Para contextualizar, 4 personas en 1 millón presentaron efectos trombóticos que podrían atribuirse a la vacuna, contra 4.000 personas en 1 millón, mujeres que toman anticonceptivos orales que pueden desarrollar trombosis. Y si a eso decimos que la enfermedad COVID o la COVID o enfermedad por SARS-CoV-2 de por sí entre un 27 y un 44% de posibilidades de generar trombosis, poniendo en la balanza una cosa con la otra, está absolutamente indicada la vacunación. Conclusión, AstraZeneca tuvo esa mala prensa o esa mala información, pero no se pueden atribuir efectos trombóticos. Y aunque fuesen así, poniendo en la balanza, tiene muchísimo mayor peso específico vacunarse versus no vacunarse. Con esto, ¿qué podemos decir? Recomendaciones actuales. Una persona que tiene antecedentes de enfermedades trombóticas, ¿puede vacunarse? Con AstraZeneca puede vacunarse. Personas que toman anticoagulantes orales, ¿pueden vacunarse? Pueden vacunarse. Personas que toman anticonceptivos orales, ¿pueden vacunarse con AstraZeneca? Lo pueden hacer perfectamente. ¿Cuál vacuna es mejor? Han demostrado todas altísima efectividad y altísima seguridad. No existe el Mercedes-Benz de la vacuna. Hay todo un lobby de la industria farmacéutica, hay toda una cuestión de geopolítica y posicionamiento, pero todas las vacunas son seguras y eficaces. ¿Y ARN mensajero o virus atenuado, qué le gusta más a usted? ¿Qué le parece? Repito, debiese ser un inmunólogo o un especialista de inmunizaciones. Nosotros, desde nuestro humilde lugar de intensivista, podemos decir o podemos replicar lo que permanentemente dicen los organismos internacionales y nacionales. No existe preferencia por una o por otra, todas tienen altísima efectividad y son todas seguras. Sí, nosotros comentábamos de pasada, pandemias como la viruela, se hicieron con vacunas que tenían 30% de efectividad. Así es. Y hoy tenemos 90% de efectividad. Tal cual. Nadie se preguntó cuando le daban las gotitas a los chicos del Sabin oral de dónde venía. También viene de Rusia y la efectividad es muchísimo menor. El mayor productor de vacunas en el mundo es China, es India.
y decían una vacuna india. O sea, ¿cuánto ha habido esto en mala prensa, en especulación? Lo cierto es que afortunadamente el mundo hoy cuenta con esta herramienta. Orgullosamente decimos que Argentina es uno de los 20 primeros países en vacunar, que no se ha casado con nadie, que tiene una oferta de vacunas muy importante, que ha superado el 60% de su población con primera dosis, y orgullosamente decimos que San Juan forma parte de las 7 jurisdicciones que están por arriba de la media nacional, prácticamente con el 64% de nuestra población objetivo, que inicialmente comprendía 255.000 sanjuaninas y sanjuaninos y hoy es de más de 500.000. Es decir, orgullosamente podemos decir que se está trabajando a paso firme con la vacunación. Doctor, van a quedar en el tintero un montón de preguntas. Así que seguramente lo vamos a pedir a Claudio. Vamos a convocar más adelante. Que más adelante los vuelva a visitar. Seguramente aparecerán nuevas, pero no tenemos más tiempo, lamentablemente. Muy agradecido por la invitación. Entendemos que es un deber nuestro poder comunicar y estar permanentemente a disposición de la población, aprovechando el espacio para reforzar esto. La vacunación es fundamental, pero debe ir sí o sí acompañada de las medidas de prevención y protección como las que estamos en este momento teniendo aquí, distanciamiento social. No estamos usando barbijo porque estamos a más de 2 metros, sí. Ventilación de los ambientes y bueno, pedir encarecidamente a la población el compromiso y la responsabilidad ciudadana para poder continuar todos trabajando y ir saliendo de a poco de esta pandemia. Muchas gracias, doctor, por la visita. Gracias a usted. Muy amable. Doctor Matías Espejo, un funcionario muy importante de la provincia de San Juan en el área de salud, pero además un médico tremendamente prestigioso. Seguro.